Muy buenas a todos chicos, en el vídeo de hoy vamos a hacer una review del set 7930, la nave de asalto de cazarrecompensas, o en inglés Bounty Hunter Assault Gunship. Es un set lanzado en el año 2011, a un precio de salida de 50 euros. Incluye 4 minifiguras, 3 de ellas exclusivas de este set, y de primera impresión es un set muy llamativo. Actualmente yo he pagado 62,24 € por este set, envío incluido. Completo, con todo, incluso con las pegatinas sin pegar. Me ha salido bastante bien de precio, la verdad. Llevaba muchísimo tiempo detrás de este set y es que es uno de los pocos que me quedaban para completar todos los sets que han sacado de Clone Wars a lo largo de los años. Tengo que mirarlo, pero me quedan unos 4 o 5 ahora mismo y tendría todos los sets de Clone Wars de Lego. Es un set que siempre me gustó, pero tuvo un inconveniente cuando salió al mercado y es que salió junto con el set de la lanzadera Jedi, que incluía también 4 minifiguras, pero en este caso hablamos de 4 Jedis. Vamos a comenzar a hablar del set en cuestión, y primeramente de las minifiguras. Excepto el droide, las demás son exclusivas de este set. Empezamos viendo la minifigura del cazarrecompensas Embo. Trae una ballesta como arma y sobre todo su característico sombrero que la serie usó en numerosas ocasiones como escudo. Si queréis comprar este set o esta minifigura en cuestión, fijaos bien en la pieza del sombrero que venga y que sea la correcta, ya que vale más de 10 euros solo esa pieza y hay una que es muy parecida pero que no es esta, y hay veces que dan el cambiazo. Este personaje siempre me llamó la atención en la serie, aunque creo que no hablaba, o prácticamente no tiene casi ningún diálogo. Seguimos ahora con la minifigura de Aurra Singh, la cual incluye 2 blasters pequeños y su característica coleta larga. Muy chula esta minifigura, me parece bastante lograda la verdad, y os recomiendo buscar la biografía de este personaje ya que es sorprendente. El set incluye también un droide de élite asesino. Una minifigura sin más. Por último tenemos a la cazarrecompensa Suji, bastante sencilla, sin impresión en las piernas pero con sus característicos tatuajes en la cara. Está chula la verdad, aunque es algo simple. Vamos a dejar a un lado las minifiguras y pasamos a ver la nave. Contiene 369 piezas. Pero tiene un buen tamaño. Como ya sabéis, 369 piezas de las de antes serían unas 600 o 700 de cualquier set actual. Y es que ya no tenemos piezas del tamaño que sí que tenían los sets antiguos. Pero bueno, ese tema lo trataremos en otro vídeo. Antes de nada, recordad que no le he puesto las pegatinas, pero aún así se ve realmente bien. Es una construcción que me ha sorprendido bastante al tener en mano, ya que no sabía todas las funcionalidades que incluye. Y es que como veis, la parte de la cabina se abre por todos lados. A pesar de ser una cabina pequeñita, está muy bien aprovechada. En la parte de abajo podemos meter a una minifigura tumbada. Entra y cierran las puertas perfectamente. En la parte superior hay un asiento para el piloto de la nave, y en la cubierta superior que cierra la cabina hay unos enganches para colocar 2 blasters. Vamos a ver ahora la parte central de la nave. Tenemos esta cajita que contiene en su interior un Crystal Kyber. Bueno, realmente son 3 piececitas transparentes, pero hacen de cristal. Muy buena esta cajita ya que el dibujo de la tapa está impreso, no es una pegatina. También en esta zona de la nave tenemos un mecanismo increíble, con el que deslizando la cola de la nave podemos cambiar a nuestro gusto la posición de los motores, y tener la nave en posición de vuelo o en posición de aterrizaje. En los sets de hoy en día se echan bastante de menos este tipo de mecanismos, y es que en mi opinión estas funcionalidades, rincones donde poner figuras o guardar armas, son los que hacen la diferencia entre un gran set o un set que bueno, se puede ver bien por fuera pero luego en cuanto a funcionalidades interiores sin más. Tenemos por aquí también estos 2 cañones que son bastante sólidos y tienen un buen rango de movimiento, podemos moverlos individualmente. También en la cabina tenemos cañones del mismo tipo. 2 a cada lado, aunque estos se mueven de manera simultánea. Por último, vemos la parte inferior de la nave, que no tiene nada en particular. Hoy día es un set algo escaso, no hay muchas unidades en el mercado, y es que como comenté al principio, tuvo un pequeño inconveniente en su salida en cuanto a ventas nos referimos, y es que competir con el set 7930, el cual traía 4 minifiguras de Jedi y 2 de ellas eran exclusivas, era algo difícil competir contra eso. Teniendo en cuenta que por aquel entonces los compradores de Lego eran prácticamente en su totalidad niños, no había el coleccionismo que hay hoy en día, por lo que un niño normalmente tenía que elegir. Yo mismo estuve en esa situación. Y aunque en su día nunca pude convencer a mis padres de que me compraran ninguno de estos sets, recuerdo que siempre quise la lanzadera Jedi. Este ni pasaba por mi cabeza teniendo el otro al lado.
De este año y de Clone Wars, estos son los 3 sets que conseguí en mi infancia, sets que conservo a día de hoy. Tuve la grandísima suerte de tener a Rex Fase 1 cuando era pequeño, lo disfruté muchísimo, recuerdo las batallas que montaba y ya podéis imaginaros quién era el clon que las comandaba. Como nota final al conjunto le doy un 9 sobre 10. Un muy buen precio de salida, 50 euros, 4 minifiguras, 3 de ellas exclusivas y un set de buen tamaño, bonito y con bastantes funcionalidades. Espero que os haya gustado esta pequeña reseña y hasta la próxima.